Buenos días a todos, soy Kenia Chávez, R5 de alta especialidad en mama del Hospital General de México y el día de hoy hablaremos de abordaje diagnóstico de las distorsiones de la arquitectura. Los temas a desarrollar son mencionar causas tanto benignas como malignas de las distorsiones de la arquitectura, un pequeño esquema que nos orienta al abordaje diagnóstico de las distorsiones, así como, por último, presentación de casos clínicos. El objetivo es ilustrar sus diversas manifestaciones en un esfuerzo por reducir las distorsiones de la arquitectura no diagnosticados en la mastografía de detección. Además, también mencionaremos el uso de la tomosíntesis como estudio complementario en la detección oportuna de estas mismas. De acuerdo al BIRADS quinta edición, las distorsiones de la arquitectura las vamos a encontrar en la mastografía como delgadas líneas rectas o espiculadas que se irradian desde un punto, observándose retracción, distorsión o rectificación focal del borde anterior o posterior del parénquima mamario, sin identificar un nódulo asociado. Sin embargo, en el apartado de hallazgos asociados del BIRADS podemos encontrar o describir que hay nódulos que van a condicionar distorsión de la arquitectura. Es entonces que podemos decir que un nódulo puede asociarse a distorsiones. Estas distorsiones suelen ser un diagnóstico común en evaluaciones retrospectivas de mamografías con falsos negativos, es decir, que no se detectaron en primera instancia y puede representar la manifestación más temprana del cáncer de mama. Si la paciente no tiene antecedentes traumáticos ni quirúrgicos específicos, el hallazgo de distorsión de la arquitectura puede sugerir tanto un hallazgo benigno como maligno por imagen. Es por ello que se amerita una biopsia. Aquí les traigo dos ejemplos de la forma de presentación de las distorsiones en la mastografía. Como habíamos mencionado, es muy difícil saber por imagen si estas distorsiones representan un hallazgo benigno o maligno. Sin embargo, hay tips que recomienda la literatura en la cual nos puede ayudar para nosotros dirigir más nuestro diagnóstico hacia la benignidad o malignidad antes de la biopsia por medio de la imagen. Es por ello que les traigo estos ejemplos de dos arañitas, una tarántula y una araña patona, como las que encontramos en cualquier techo de las casas. Se dice que cuando encontramos una distorsión que se parece a estas arañas, es decir, a esta tarántula, con un centro gordito y unas patas pequeñas, tienden a ser lesiones asociadas a un nódulo central. Por lo tanto, tienden a ser lesiones malignas o que pueden ser sospechosas de malignidad. Si se dan cuenta, transpolando esta tarántula, tenemos este centro radiopaco que representaría el nódulo y tenemos estas patitas que serían esas líneas rectas, pero que son pequeñitas, a diferencia de las arañas patonas que tienen el centro flaquito y unas patas largas. Como lo transpolamos al estudio de mastografía, si se dan cuenta, igualmente tendríamos un centro casi radiolúcido, pero sí tenemos esas líneas rectas un poco más largas a diferencia del ejemplo anterior. Se dice que este tipo de distorsiones tienden a ser más benignas, como vemos en el ejemplo, donde podemos inferir que se trata de una paciente posoperada, puesto que se encuentra con estas grapas quirúrgicas. Digamos que en mama, como ya nos hemos dado cuenta a lo largo de los días en nuestro servicio, pues sería una maravilla que así siempre se aplicara a todas las distorsiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunos tipos de cáncer pueden atrapar grasa y las vamos a encontrar de esta manera, con un centro radiolúcido en vez de un centro gordito. Hay que tener por eso mucho cuidado, y si la paciente no tiene el antecedente de traumatismos o de cirugías previos, es por ello que sí o sí se tienen que biopsiar
para de manera histopatológica identificar la causa, si es benigna o maligna. Las distorsiones de la arquitectura representan la tercera apariencia mamográfica del cáncer de mama, esto después del nódulo y de las microcalcificaciones. Solamente el 6% son detectadas en la mastografía de tamizaje y representan un 4 a un 12% del cáncer omitido, ya que suelen ser hallazgos sutiles que en la mayoría de las ocasiones requieren de estudios complementarios, como lo es la tomosíntesis, el ultrasonido y la resonancia magnética. Se dice que tienen un valor predictivo positivo del 26 al 29% cuando solamente son detectadas por tomosíntesis. Esto se explica puesto que puede deberse a superposición de tejido. Sin embargo, cuando nosotros las detectamos por tomosíntesis y tiene una traducción ecográfica también, este valor predictivo positivo de malignidad se eleva hasta un 77.1%. Y cuando nosotros las detectamos desde la mastografía inicial, este valor predictivo es de un 74%. Dentro de las causas benignas que condicionan distorsiones de la arquitectura, encontramos a las cicatrices radiales, a las lesiones esclerosantes complejas, a la adenosis esclerosante, la necrosis grasa, cambios postquirúrgicos, así como tumores celulares granulares y fibromatosis mamaria. Dentro de las causas malignas encontramos al carcinoma ductal infiltrante, al carcinoma lobulillar infiltrante y al carcinoma ductal in situ. Si se dan cuenta, del lado derecho nos ilustran los hallazgos que podemos encontrar en cada uno por imagen, todos con distorsión de la arquitectura, asociados o no a nódulo, igualmente a microcalcificaciones, lo cual vamos a ir desglosando más adelante. Empezando con las cicatrices radiales y lesiones esclerosantes complejas, estas son resultado de procesos idiopáticos no relacionados con traumatismos o cambios postquirúrgicos. Se caracterizan microscópicamente por conductos y lobulillos radiantes que muestran diversos grados de hiperplasia, adenosis, ectasia o papilomatosis, como ilustramos en la imagen a la derecha, este aspecto radial. Se dice que las lesiones esclerosantes complejas suelen medir más de 1 centímetro y muestran más tejido proliferativo que las cicatrices radiales. Estas últimas suelen medir menos de 1 centímetro. Debido a que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, este tipo de lesiones no son palpables y se descubren por hallazgos incidentales en las mastografías de detección. El aspecto mastográfico típico se describen como centros radiolúcidos con radiaciones especuladas, en ocasiones asociadas a microcalcificaciones. En la ecografía las vamos a encontrar como nódulos hipoecoicos con una distorsión parenquimatosa que imita una malignidad. Es por eso que por imagen es muy difícil diferenciar las cicatrices radiales de las lesiones esclerosantes complejas y de estas de un carcinoma. Es necesario por ello realizar una biopsia en primera instancia o incluso extirpar estas mismas en quirófano, ya que se dice que las cicatrices radiales son consideradas lesiones de alto riesgo porque suelen asociarse a carcinoma ductal in situ. Aquí el riesgo es que cuando nosotros las biopsiemos en una biopsia de corte, podemos sacar, digamos, alguna parte que no esté asociado o que no venga con ese componente de malignidad. Es por ello que siempre se prefiere extirpar por completo la lesión y estudiarlas en su totalidad para descartar por completo o bien hacer el diagnóstico de carcinoma ductal in situ asociado. En este ejemplo ilustramos un estudio de mastografía en proyección CC y OML con una magnificación en el hallazgo de la distorsión de la arquitectura con un centro radiopaco que al realizar un estudio de ultrasonido encontramos traducción ecográfica con un área de atenuación sónica asociado a esa rectificación de ligamentos en relación a una distorsión de la arquitectura. Se manda a biopsiar y la literatura refiere una cicatriz radial.
En este segundo ejemplo, ilustramos una cicatriz radial por medio de un estudio de tomosíntesis obtenido en una proyección CC y UML localizado en unión de cuadrantes internos, donde identificamos esta distorsión de la arquitectura un poquito más sutil que las anteriores. Sin embargo, es gracias a este estudio que podemos eliminar la superposición de tejido y solamente quedarnos con el corte que nos ilustra mejor este hallazgo. En el siguiente ejemplo, ilustramos un estudio de mastografía obtenido en proyección CC y UML con una magnificación en el hallazgo de la distorsión de la arquitectura, donde identificamos que tiene un centro radiopaco en relación a una lesión esclerosante compleja localizada en unión de cuadrantes internos. En este estudio de tomosíntesis con compresión focal y posterior magnificación encontramos a esta distorsión de la arquitectura con un centro un tanto radiolúcido con esas espículas cortas asociado a calcificaciones en relación a una lesión esclerosante compleja. En este otro ejemplo encontramos a la lesión esclerosante compleja ilustrado por ultrasonido. Si se dan cuenta, también las podemos ver como un área de atenuación sónica que podría simular un nódulo asociado a rectificación de los ligamentos. La adenosis esclerosante es un proceso con aumento de elementos glandulares de la unidad lobulillar terminal con fibrosis estromal que distorsiona y comprime las glándulas. Aunque es un proceso benigno, sigue siendo un hallazgo radiológico importante ya que suele coexistir con cáncer de tipo invasivo o in situ. Con frecuencia no es palpable y por lo tanto suele ser asintomática y generalmente se descubre de manera incidental en la mastografía. Puede presentarse con microcalcificaciones, nódulos o distorsiones de la arquitectura focales en la mastografía. No hay hallazgos ecográficos típicos, aunque la evidencia sugiere que un nódulo circunscrito hipoecoico o bien isoecoico es típico de la variante nodular. Es en este estudio de tomosíntesis obtenido en una proyección OML en donde nos ilustran en el cuadrante superior tercio posterior de la mama esta distorsión de la arquitectura muy sutil que se encuentra con una traducción ecográfica, la cual identificamos con esta área de atenuación sónica asociado a distorsión de la arquitectura. Esto en relación a una adenosis esclerosante ya posterior a la biopsia. La necrosis grasa es un proceso inflamatorio benigno dentro del tejido adiposo de la mama que puede simular una malignidad tanto clínicamente así como por imagen. Las causas más frecuentes son la cirugía, la radioterapia y el trauma. Sin embargo, en raras ocasiones puede deberse a terapia anticoagulante. Suele ser asintomáticas y descubrirse en una mastografía de rutina. Los hallazgos, como podemos identificarla en la mastografía, son como quistes oleosos de un centro radiolúcido, de una forma oval con una cápsula delgada y engrosamiento con deformidad de la piel y el tejido subcutáneo, las cuales pueden estar asociadas a calcificaciones distróficas. Sin embargo, cuando la fibrosis predomina en la respuesta inflamatoria, la necrosis grasa puede aparecer como una masa especulada, mal definida, con engrosamiento y retracción de la piel, muy parecida al carcinoma de mama. En la ecografía, la necrosis grasa puede ser quística o sólida, con una ecotextura interna mixta. En este ejemplo de mastografía encontramos en unión de cuadrantes inferiores, señalado por las flechas, esa distorsión de la arquitectura con centro radiopaco asociado a algunas calcificaciones redondas que nos puede hacer pensar en un nódulo espiculado. Sin embargo, es aquí en donde el interrogatorio hacia la paciente de traumatismos, cirugías previas, nos hace pensar más en cambios guiados más hacia necrosis grasa, no tanto a la malignidad. Realizamos un rastreo dirigido de esa misma distorsión que comentamos y hacemos una traducción ecográfica en donde la podemos identificar
como un área de atenuación sónica asociado a distorsión de la arquitectura por identificarse esa rectificación de los ligamentos adyacente, la cual se observa avascular a la modalidad Doppler color. En este otro ejemplo de necrosis grasa, ilustrado en un estudio de tomosíntesis obtenido en proyección CC y UML, identificamos esa imagen de centro radiolúcido de forma oval con una cápsula delgada que está asociado a distorsión de la arquitectura, localizado en unión de cuadrantes superiores. Transpolamos esa misma distorsión de la arquitectura al ultrasonido y la podemos caracterizar como ese nódulo ovalado, paralelo al eje cutáneo, circunscrito, de componente mixto, es decir, tanto sólido como quístico, la cual, ya con el antecedente de la paciente de traumatismo o cirugía, podemos hacer la relación a necrosis grasa. Las distorsiones de la arquitectura asociados a cambios postprocedimientos surgen del proceso de cicatrización después de la cirugía y rara vez pueden ser evidentes de forma macroscópica como un engrosamiento cutáneo alrededor del sitio de la incisión. En la mastografía, las características que vamos a identificar son una distorsión de la arquitectura que incluye engrosamientos cutáneos, defectos del tejido glandular, así como cicatriz parenquimatosa, calcificaciones y necrosis grasa. Estas distorsiones pueden estar presentes hasta en el 80% de las mastografías a los 6 meses después de la biopsia por excisión y disminuye un 35% a los 2 años. En la ecografía rara vez muestran una distorsión franca después de una biopsia mamaria benigna, pero puede revelar una masa hipoecoica irregular con sombra posterior. En este estudio de tomosíntesis, identificamos en cuadrante superexterno una distorsión de la arquitectura con centro radiolúcido asociado a calcificación distrófica en relación a evento quirúrgico previo. Si se dan cuenta, esta mama es muy densa, es de un tejido heterogéneamente denso. Es aquí donde la tomosíntesis cobra una importancia, ya que es en este tipo de tejido donde los hallazgos, como es la distorsión de la arquitectura entre muchos otros, pueden ocultarse dentro de este tejido. Y si se dan cuenta, pues en este tipo de corte de tomosíntesis podemos desdoblar muy bien y caracterizar la distorsión, lo cual puede ser casi imperceptible en una mastografía digital convencional. Transpolamos la distorsión al ultrasonido y podemos identificar mejor esa área de detonación sónica con discreta sombra acústica posterior y esa rectificación de ligamentos, las cuales estamos tranquilos puesto que ya sabemos de antemano que se trata de un evento quirúrgico previo. La postumorectomía, o también llamada lumpectomía, es una cirugía conservadora de la mama en donde solamente se extirpa la lesión sospechosa o ya confirmatoria de malignidad. Las distorsiones de la arquitectura asociada a este tipo de procedimientos pueden seguir siendo una característica permanente después de la cirugía en los estudios de mastografía de control. Sin embargo, al igual que en el cambio posterior a la biopsia, cualquier aumento de tamaño en el área de distorsión y también de densidad es una sospecha de recurrencia. En este ejemplo de tomosíntesis en proyección CC y UML identificamos esa distorsión de la arquitectura con centro radiolúcido y asociado a esas grapas quirúrgicas en cuadrante superoexterno en relación a evento quirúrgico previo. La mamoplastia de reducción consiste en simetrizar el volumen de la mama no operada con la mama que se le retiró el tumor más aparte del tejido fibroglandular. Es por ello que las distorsiones de la arquitectura en la mastografía suelen ser un poco más fácil de detectar. Estas las vamos a identificar en la mastografía como un engrosamiento de la piel y distorsión de la arquitectura caracterizado por un patrón arremolinado.
La cicatrización también puede conducir a la detección de distorsión de la arquitectura en la ecografía, pero esta modalidad es más valiosa en el posoperatorio inmediato, ya que es entonces que podemos detectar seromas, hematomas o bien abscesos. En este ejemplo de tomosíntesis, en una proyección CC y OML, identificamos en unión de cuadrantes superiores hallazgos en relación a necrosis grasa con ese patrón que comentamos anteriormente arremolinado, en donde se identifica que ese remolino parte desde un punto que es este y va adoptando ese aspecto de remolino hacia su trayecto al pezón. Empezando con las causas malignas asociadas a distorsión de la arquitectura, encontramos al carcinoma ductal invasivo. Este representa del 70 al 90% de las neoplasias malignas invasivas de la mama. Suele presentarse como asintomática o bien como un nódulo palpable. La mayoría de las distorsiones de la arquitectura asociada a este tipo de lesiones infiltrantes suele ser grado 1, es decir, de bajo grado. En la mastografía las podemos identificar como nódulos irregulares asociados a microcalcificaciones y a distorsiones de la arquitectura. En este estudio de tomosíntesis identificamos hacia cuadrante superoexterno, tercio posterior, una distorsión de la arquitectura asociado a centro radioopaco, la cual transpolamos al ultrasonido e identificamos esa rectificación de ligamentos asociado a un área de atenuación sónica en relación a un carcinoma lobulillar infiltrante. En este siguiente ejemplo, identificamos este nódulo especulado asociado a distorsión de la arquitectura que transpolamos al ultrasonido y lo podemos caracterizar mejor en cuanto a su morfología irregular, antiparalela, hipoecoica, que pareciera estar asociado a algunas calcificaciones en su interior y también a esa rectificación de ligamentos. Incluso se puede asociar cierto halo ecogénico en relación a la reacción desmoplásica. El carcinoma lobulillar invasivo representa del 5 al 10% de las neoplasias malignas invasivas de la mama. En un estudio retrospectivo, este tipo de carcinoma suele presentarse en la mastografía como masas espiculadas o bien una distorsión de la arquitectura. Las pacientes suelen presentarse asintomáticas o como un nódulo palpable. Es posible que este tipo de lesiones no tengan traducción ecográfica, sin embargo, puede observarse una discreta sombra acústica posterior, lo cual nos habla de un proceso infiltrativo. En este ejemplo de tomosíntesis identificamos hacia cuadrante superoexterno de la mama en tercio medio, casi hacia área premamaria, esa distorsión de la arquitectura, que si nosotros bien hacemos el ejercicio de seguir el cono glandular, aquí identificamos este topecito, que sería la distorsión ya mencionada. Transpolamos esa área de distorsión hacia el ultrasonido, que lo localizamos casi en el área premamaria, como identificamos, seguimos el cono glandular e identificamos esa distorsión de la arquitectura asociada a un área de atenuación sónica. El carcinoma ductal in situ es una afectación premaligna no invasiva caracterizada por proliferación de células ductales sin evidencia histológica de invasión a través de la membrana basal. Representa el 4% de las distorsiones de la arquitectura sin nódulo asociado. Estas pueden asociarse a cicatriz radial y por mastografía las vamos a identificar con mayor frecuencia como microcalcificaciones pleomórficas, lineales o ramificadas lineales, pero se ha descrito que ocurre distorsión de la arquitectura de un 2 a un 10% de las pacientes. Por ecografía las vamos a observar como nódulos hipoecoicos y microcalcificaciones.
En este ejemplo de mastografía digital con cono de magnificación hacia cuadrantes externos, identificamos esta distorsión de la arquitectura asociado a centro radio-opaco en relación a nódulo, asociado a microcalcificaciones lineales finas. Hacemos el rastreo dirigido encontrando este nódulo irregular hipoecoico asociado a algunas microcalcificaciones que identificamos en la mastografía. En los ejemplos anteriores les ilustré imágenes de tomosíntesis estáticas. Sin embargo, este estudio consiste en imágenes 2D obtenidas a medida de que el tubo de rayos X gira a través de un arco en C. Enseguida, estas se reconstruyen para crear un conjunto de imágenes tridimensionales, las cuales muestran a la mama como secciones de 1 milímetro, lo que reduce la superposición del tejido mamario y mejora la visualización de anomalías. Lo que comentábamos, en mamas heterogéneamente densas o muy densas, este tipo de estudio puede ayudar para eliminar la superposición de tejido y ayudarnos a desmenuzar la mama para identificar mejor las distorsiones de la arquitectura, como lo es en este tema, pero también puede identificar mejor nódulos u otro tipo de hallazgos. Las dosis de radiación empleadas en un estudio de tomosíntesis, más aparte en los estudios de mastografía convencionales tomados en una consulta, están por debajo del límite de seguridad de dosis de radiación recomendadas por la FDA, es decir, se expone a una dosis de radiación menor de 3 miligrays. Este tipo de estudio ayuda para el tamizaje y bien para las mastografías de diagnóstico. También nos ayuda a localizar a las lesiones de una mejor manera, y es así que nosotros también podemos realizar un ultrasonido dirigido una vez localizando este tipo de lesiones en la tomosíntesis. Algunos artículos nos proponen un algoritmo en el abordaje de las distorsiones de la arquitectura. Se dice que si una distorsión de la arquitectura es diagnosticada o identificada por medio de la tomosíntesis, estamos obligados a identificar una traducción ecográfica. Si encontramos una traducción ecográfica, se puede hacer una biopsia guiada por medio de este. Sin embargo, si no encontramos esa traducción ecográfica, lo recomendable es hacer una resonancia magnética. Si encontramos una traducción por medio de la resonancia, tenemos que hacer la biopsia guiada por resonancia. Sin embargo, si no encontramos una traducción por resonancia magnética, podemos hacer una biopsia guiada por tomosíntesis. Por último, se dice que dependiendo de las instituciones, porque no todas las instituciones cuentan con la tomosíntesis, dependiendo del criterio del radiólogo que va a interpretar el estudio, puede incluso hacer un diagnóstico BI-RADS3 a este tipo de distorsiones si identifica que la paciente es de bajo riesgo, es decir, es una paciente que no tiene algún antecedente de cáncer de mama en la familia, o bien que no haya padecido ella un tipo de cáncer que la obligó a estar expuesta a radiaciones a nivel de tórax. Si bien este tipo de conductas se pueden tomar en cuenta, al momento de tomar las biopsias se dice que hay que hacer una buena correlación imagen-histopatología. Si vemos que en la biopsia el resultado obtenido no se parece a ninguno de los hallazgos que platicamos que son benignos o igual dentro de los malignos, es recomendable hacer un marcaje, puesto que tenemos o estamos obligados a estudiar por completo esa lesión y descartar dentro de esa lesión que existan focos de malignidad. Es así que llegamos a la serie de casos obtenidos del Hospital General de México.
El primer caso es de una paciente femenina de 50 años de edad, la cual acude para realización de mastografía, en la cual obtenemos estas proyecciones oblicuo-medio-laterales, identificando esta distorsión de la arquitectura hacia cuadrante superior, tercio medio, sin identificar ganglios de sospecha ni algún otro hallazgo asociado. Analizando las proyecciones craneocaudales, nos es un poco más evidente esa distorsión de la arquitectura. Sin embargo, vemos demasiado tejido fibroglandular intercalado, puesto que se trata de una mama heterogéneamente densa. Ante una mama heterogéneamente densa, nos vemos obligados a realizar un estudio de tomosíntesis en lateral, en donde se nos es más fácil identificar esa distorsión de la arquitectura que pareciera estar asociado a un nódulo adyacente. Esto es muy importante, puesto que la literatura recomienda que si en la tomosíntesis nos ayuda a identificar lesiones adyacentes que puedan ser un poco más sencillas de transpolar al ultrasonido, esas mismas lesiones las podemos usar como referencias para poder identificar o localizar esas distorsiones de la arquitectura que quizá nos es más difícil identificar en ultrasonido. Transpolando esa distorsión de la arquitectura, hacemos uso de ese tip que nos recomiendan en la literatura, en donde identificamos ese nódulo que resultó ser un quiste adyacente al área de distorsión de la arquitectura, donde vemos esa rectificación de los ligamentos asociado a esa área de atenuación sónica, la cual tiene discreta vascularidad periférica a la modalidad Doppler Color. A esta paciente se decide realizar una biopsia de corte, puesto que al interrogatorio ella refiere no tener antecedente de traumatismos o de cirugías que nos justifiquen la distorsión de la arquitectura. En el resultado de histopatología se obtienen hallazgos benignos, entre ellos uno de los que comentábamos, que es la adenosis esclerosante de la mama. Sin embargo, nosotros preferimos realizar un marcaje para poder estudiar por completo la lesión. Se realiza el marcaje con arpón guiado por mastografía, en el cual posteriormente obtenemos la pieza, obteniendo el mismo resultado que es la adenosis esclerosante de la mama, lo cual pues nos deja un poco más tranquilos, puesto que ya no se identificó algún foco que nos alerte o que nos haga pensar en malignidad. Pasamos al caso 2. Este caso se trata de una paciente de 39 años de edad, en la cual acude para realización de mastografía digital bilateral en proyecciones OML, en donde identificamos en mama izquierda, a nivel de cuadrantes superiores hacia tercio medio, un área de distorsión que no es igualmente tan franca por el tipo de tejido que ella tiene, un patrón C. Sin embargo, podemos ver un tanto de rectificación de los ligamentos a este nivel. De igual manera, tratamos de identificarlas, pero ahora en proyección cefalocaudal, en donde vemos esa rectificación de ligamentos que se van hacia un punto, hacia región central. Como proyección adicional, decidimos tomar una lateral de mama izquierda para poder identificar la localización superior o inferior de la distorsión, y es aquí que la identificamos hacia cuadrantes superiores. Por el tipo de tejido, nos vemos obligados a realizar estudio de tomosíntesis, en donde quitamos superposición de tejido fibroglandular y podemos identificar un poco mejor esa distorsión de la arquitectura. Transpolamos la distorsión de la arquitectura al ultrasonido, identificando esta área no masa
hacia el radio de las 12, abarcando hasta el radio de las 2 a 2 centímetros del pezón, el cual vemos vascularidad periférica asociada. Se decide realizar biopsia de corte, puesto que ella también no refiere antecedentes de traumatismos o eventos quirúrgicos que justifican la distorsión, identificando por histopatología un carcinoma lobulillar invasor. Es lo que comentábamos, ante ese tipo de distorsiones y con la traducción ecográfica, pues no nos podemos quedar tranquilos en no biopsiar esas distorsiones. Pasamos al caso 3. Se trata de una paciente de 71 años de edad quien acude a realización de mastografía y ultrasonido, en donde identificamos en este estudio de mastografía digital en proyección OML un área de distorsión de la arquitectura muy sutil hacia tercio medio de la mama. Si se dan cuenta, este es un poco más difícil, pero si seguimos el cono fiboglandular, podemos ver que aquí estos pelitos que se asoman son rectificaciones de los ligamentos de Cooper. La distorsión está acá. Tratamos de localizar esa distorsión de la arquitectura ahora en proyección CC, en donde en teoría suelen ser a veces un poco más sencillos de identificar. Sin embargo, vemos que también es muy sutil, pero es esta de aquí. Ante la necesidad de localizar y caracterizar mejor esa distorsión de la arquitectura, realizamos estudios de tomosíntesis en proyección CC y lateral respectivamente, en donde en CC identificamos esta rectificación de ligamentos en B que nos llama la atención hacia cuadrante externo, tercio anterior y medio. Lo tratamos de transpolar en lateral y podemos identificar esa misma rectificación o esos pelitos que veíamos que salían hacia área premamaria, que sería esta de ahí. Realizamos una ecografía dirigida, identificando esa pequeña área de atenuación sónica asociado a rectificación de ligamentos, que identificamos aquí, que es avascular a la modalidad Doppler Color hacia radio de las 10 a 1 centímetro del pezón. ¿Cómo pudimos encontrar traducción ecográfica? Hicimos una biopsia de corte guiado por ultrasonido, colocando un ultraclip, puesto que la lesión o la distorsión era muy pequeñita, lo cual corroboramos en este estudio de mastografía la localización del ultraclip en el sitio de distorsión que biopsiamos. Con el resultado de histopatología podemos saber entonces que estuvimos ante un carcinoma ductal de la mama. Este carcinoma resultó ser un luminal A, siendo un grado intermedio. Conclusión: la distorsión de la arquitectura es un hallazgo mamográfico asociado a un alto valor predictivo positivo de malignidad. Estos valores pueden aumentar o disminuir dependiendo de si encontramos o no traducción dentro de los estudios complementarios que nos ayudan a caracterizar mejor este tipo de lesiones. En cuanto a los diagnósticos diferencial, es muy importante saber que estas distorsiones pueden tener traducción benigna o maligna. Las que debemos de identificar o descartar son las lesiones malignas. Todo esto sabiendo previamente que la paciente no tiene un antecedente que justifique la presencia de estas distorsiones. La tomosíntesis puede ser una herramienta que puede revelar lesiones sospechosas no visibles en la mastografía de 2D convencional, es decir, la podemos usar desde el tamizaje o bien desde una mastografía de diagnóstico. El estudio debe estar dirigido a la toma de muestra de las lesiones, es decir,
Todas las muestras de biopsias deben de hacerse o realizarse en el estudio en donde mejor la veamos. Sin duda, las distorsiones de la arquitectura son un reto diagnóstico. Por lo tanto, debe realizarse un trabajo en equipo multidisciplinario, imagen, oncología, así como patología para su correcto manejo. Muchas gracias.